Vamos a compartir los próximos minutos con Laín García Calvo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Es un placer saludarte. Bueno, para mí el placer es mío, ya sabes que te admiro antes de conocerte y ahora cuando te he conocido mucho más todavía. Bueno, y recibir otro libro tuyo, sí. Que además yo digo, 1 milagro en 90 días. Bueno, sí. Si se produce tampoco es mucho tiempo, ¿no? No es mucho tiempo. Bueno, lo que hacemos en un 90 días es sobre todo convencerte a ti mismo de que eso es posible, de tal manera que ya empieces a actuar como si ya lo tuvieras y es la vía más rápido para poder tenerlo, porque mucha gente con la duda no acaba actuando y al final la acción es lo que te hace llegar a los sitios, ¿no? Pero la duda, la inseguridad, la falta de creer que es posible para ti es lo que nos impide tomar acción. Claro, preguntarte a ti si tú crees en ti mismo. Sí. A mí personalmente, pues yo era una persona muy tímida, muy desconfiada, siempre, para mí la vida fue un desafío desde el principio, no nací con mucho talento ni con nada, pero sí que creo que la dificultad te forja y te hace más fuerte y ahora me he trabajado durante muchos años para creer en mí sin sentirme culpable. Que esto es importante, porque a veces la sociedad es, si crees mucho en ti, es como que te crees por encima de los demás, te hacen sentir como culpable. Yo creo que tú puedes creer en ti, puedes confiar en ti, puedes amarte a ti por encima de todos y no por eso querer estar por encima de los demás, ¿no? Y ese ha sido mi principal aprendizaje. ¿Este libro es el número cuánto? Este es el segundo. Es la continuación de La voz de tu alma, que es la parte como más práctica, porque la gente leyó La voz de tu alma y me decía, vale, pero ¿cómo aplico todo esto? Y entonces les escribí el de 1 milagro en 90 días. Bueno, este libro es la fórmula definitiva para terminar con el autosabotaje mental que nos impide lograr nuestros sueños. A veces decimos, ¿y por qué no? ¿No? ¿Y yo por qué no? Bueno, yo a ti te veo como un ejemplo de alguien que ha conseguido cumplir sueños, ¿no? Algunos, a lo mejor soñaste cosas que no se lograron y otras que no soñaste y te llegaron, pero estabas en el camino. Y para mí lo más importante es empezar. O sea, hay mucha gente que le gustaría ir, pero empieza, porque hay un largo recorrido. Cuanto antes empieces, mejor. Claro. ¿El alma y la mente caminan por el mismo sitio? No, el problema de la gente es que los deseos del alma van por un lado y la racionalidad de la mente va por otra. Todas las limitaciones que vienen impuestas desde que somos muy pequeñitos. Nuestros padres, con toda la buena fe del mundo, nos ponían y nos enseñaban las limitaciones delante con tal de protegernos. Muchas veces sus propios miedos, ¿no? Que los volcaban en el hijo y al final crean un hijo limitado y eso es una de las barreras que tenemos que empezar a romper. ¿Tu objetivo es hacer la trilogía del alma? Sí, tengo ya el propósito, es el siguiente. Ese ya te lo presentaré un día. Tu propósito de vida, que ese es el siguiente, porque claro, aplicas todos los principios de La voz de tu alma y 1 milagro en 90 días, pero para mí no se trata de querer conseguir un estereotipo creado por la sociedad, sino un deseo tuyo propio, lo que tú quieres de verdad. Yo te comentaba antes, estaba enfocado al deporte, ¿no? Totalmente, estudiando INEF en la universidad y lo dejé todo para ser escritor de crecimiento personal, que esto parecía como una locura. O sea, mis padres, mi entorno, mis amigos, he tenido que perder mucha gente en el camino por apostar por mí, pero ha llegado otra gente mejor también. Es el camino del guerrero que empieza con la soledad, dicen todas las culturas. Claro. ¿Y sueles ser realista? ¿Crees en los milagros? Sí, yo creo en los milagros porque los he vivido y porque para mí es igual de fácil creer como no creer. Albert Einstein decía, hay 2 maneras de vivir la vida. Una como si nada fuera un milagro y otra como si todo fuera un milagro. Entonces yo decido enfocarme en la segunda opción y ver toda la grandeza que hay alrededor nuestro que pasa desapercibida totalmente muchas veces, ¿no? Cuéntanos, porque recomienda a la gente que lea el libro delante del ordenador. ¿Delante del ordenador? Sí. Espera, perdón. Tener el ordenador también allí trabajando con el ordenador. Claro, yo lo que les explico siempre es que es un libro práctico y que mis libros son eminentemente para ponerlos en práctica y que se transforme tu vida de alguna manera. Si tú solamente lees, sí, te vas a entretener, pero no vas a tener esa transformación. Para que realmente haya una transformación en tu vida, tienes que aplicar lo que aprendemos. Mucha gente son coleccionistas de información, pero no hacen nada con esa. Yo soy más partidario de poco, pero bien aplicada. Y cuando ya has aprendido eso y lo has integrado y has tenido resultados, entonces vas al siguiente. Y por eso es delante del ordenador que hagan un estudio práctico de esto. Claro. Y ese es el consejo, ¿no? Para poder aprovechar al máximo el libro, ¿no? Sí, yo creo mucho en las personas. Creo mucho en las personas porque la sociedad, no con mala fe, pero muchas veces me ha puesto muchas trabas encima. Yo soñaba en grande cuando era pequeño en muchas cosas, en la natación, por ejemplo, y yo fui diagnosticado con 15 años de síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Y sin embargo, los médicos me decían que no podría volver a nadar nunca más, que me olvidase, y hubo un momento que me hundí, cogí depresión.
O sea, hubo un momento en que me empecé a cuestionar incluso seguir aquí, porque me lo habían quitado todo. Y de repente pues tomé otra decisión y dije, no, pues yo quiero ser campeón de España. Y al cabo de 1 año y medio fui campeón de España. Y estuve con la selección 7 años consecutivos. Y si llego a escuchar esas voces ajenas, jamás hubiera... Yo pienso que la vida te pone un desafío delante para demostrar que lo quieres y sacar los recursos que tenemos dormidos y poder llegar a eso. Y luego es mucho más satisfactorio. Claro. Con menuda persona vino a dar la fibromialgia, ¿no? Debe estar Yo no me la creí. Con el rabo entre las patas saldría corriendo. Bueno. Es que ya te digo, mi padre, te lo decía, mi padre tuvo poliomielitis con 6 meses de edad. He visto una persona que va con muletas, le cuesta caminar. Cuando era pequeño se reían de mí porque mi padre era cojo. O sea, he vivido un montón de limitación a mi alrededor, pero también he visto una persona que ha tenido 3 hijos, sigue casado con la misma mujer de siempre. Hemos pasado por momentos muy difíciles, económicos y tal, pero han vuelto a prosperar. He visto una persona que no se rinde junto con mi madre, entonces tengo unos modelos impresionantes de que la vida a veces te pone dificultades, pero como tú te las tomes, eso va a determinar dónde tú acabes. Bueno, también recomienda que el mejor sitio donde tener un libro es en la mesita de noche. Sí. Justo antes de ir a dormir es lo que tu mente recuerda. Entonces, normalmente la gente se va a dormir y empieza a repasar todas las preocupaciones que tiene en su vida, de tal manera que se levanta preocupado y eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y al final llega un momento que no puedes gestionar. Yo siempre les recomiendo a las personas que en lugar de irse a dormir con las preocupaciones, que las piensen antes, pero con la intención de solucionarlas y justo antes de irse a dormir, que piensen en sus sueños, porque se despertarán mucho más contentos y mucho más enfocados en poder lograr eso. Hablando de sueños, siempre, todos tenemos algún sueño, ¿no?, que alcanzar. En cambio, tú, en el libro, lo que dices es que hay que dejarse alcanzar por los sueños, sí. No tú alcanzar el sueño. Sí. Porque cuando tu mente y tu alma van por separado, la vida se transforma en una pelea continua para buscar ese sueño, porque hay unas incongruencias dentro de ti. Una parte de ti, la parte más consciente, quiere, pero luego hay un montón de parte inconsciente que no quiere. Entonces parece como que algo te está tirando para atrás. Cuando tú haces la unión del alma y mente en la misma dirección, entonces es cuando parece que los sueños te alcanzan a ti porque la vida empieza a ir muchísimo más fácil, mucho más fluida. Bueno, cuando yo creo que al nacer tenemos todos derecho a ser abundante en el dinero, en el amor, ¿por qué eso no se cumple? Por muchas creencias heredadas de nuestras familias. En la Biblia se dice hasta la 4ª generación y también ahora hay muchas terapias como el transgeneracional o la biosíntesis que hablan de generación en generación y cómo se heredan esas creencias, pero también los comportamientos de nuestros padres. Y como nosotros, por ejemplo, en el tema económico vemos cómo se comportan nuestros padres, si ellos tienen un enfoque del dinero que es escaso, es lo que el niño aprende y acaba manifestando todo eso porque se comporta de determinada manera para cumplir con esa expectativa que tiene. Lo mismo con el amor, ¿no? Depende de la expectativa que hayan tenido en su casa con respecto al amor, las relaciones que hayan tenido, tú vas a tener esas relaciones porque te vas a comportar de manera inconsciente para evitar el dolor o acercarte al placer. Entonces son asociaciones internas que tenemos que vigilar mucho. Claro. Y si el universo está conmigo, ¿quién está en contra de mí? ¿Quién está contra ti? Claro. Eso es una frase que me gusta mucho. En la Biblia aparece, si Dios está contigo, ¿quién está contra mí? Pero también está guay decirle, si el universo está contigo, ¿quién está contra ti? Porque al final la palabra Dios, universo, energía, da igual. Es para referirte a ese algo más grande, le puedes llamar energía, que de alguna manera está conectada y que vemos que en algunos momentos nos ayuda, ¿no? Entonces yo he decidido a eso llamarle universo. Y siento... Y es mi creencia que me quiere dar mi favor. En lugar de pensar que el universo va en contra de mí, que todo es contra mí, pienso el universo me quiere dar mi favor. Y porque he experimentado también justo que cuando las cosas no salen bien, cuando las miro con perspectiva, me doy cuenta, analizándola ya con el tiempo, que era exactamente lo que tenía que pasar para yo poder alcanzar eso otro. Lo que pasa es que en mi mente determinaba que este era el camino y la vida me estaba diciendo, no, es por este. Y en este punto de inflexión es importante seguir teniendo fe, seguir teniendo la convicción de que eso que quieres va a pasar. ¿Y usted cree que el mundo se mueve por fe? Lo que yo he vivido hasta ahora, y estoy cambiando esa percepción, es que se mueve por interés. pero si pudiéramos movernos por fe todo, cuando tú te mueves por interés hay un sentimiento de competitividad detrás. Pero cuando te mueves por fe y crees que el mundo es abundante, entonces no compites por tu trozo de pastel, sino que sabes que hay un pastel entero para ti y que es diferente del de la persona de al lado. Entonces ya no hay envidias, no hay intentar pisar al otro para sobresalir, sino que haces tu camino y te alegras del camino de los demás y del que no está caminando bien, tratas
tratas de ayudarle, pero siempre desde la intención de que tú ya has pasado por ahí, ¿no? Entonces, para mí es muy importante superarte a ti mismo para luego poder ayudar a los que estén en el mismo camino. Estamos hablando con Laín García Calvo, que nos está presentando su segundo libro, Un milagro en 90 días, que se lo recomiendo, que lo lean. También, Laín, si cambiamos nuestros pensamientos, ¿cree que la vida nos dará lo malo en bueno multiplicado por 100? Sí, la expectativa es súper importante. Mira, en natación justo perdías 7 medallas para ganar una, bueno, 7 no, igual 30 para ganar una, pero cada una de esas 30 que perdías te daba la oportunidad de aprender lo que ya no tenías que hacer y seguir mejorando para poder llegar a esa victoria. O sea que es como, cada desafío es como la vida preparándote. Ese es el significado que yo le he dado. Cada desafío es la vida preparándote y enseñándote algo que necesitas aprender para poder llegar a ese nivel. ¿Crees que nosotros somos los creadores de nuestro destino? Totalmente. Las decisiones que tomamos en nuestras vidas configuran nuestros destinos. Al menos nos dirigen hacia un lugar o hacia otro. Entonces, ¿dónde estábamos hace 10 años y las decisiones que tomamos en ese momento nos han determinado el lugar donde estamos ahora? Y las decisiones que tomemos hoy nos llevarán a otro lugar en el futuro. Y muchas personas creen que ya son demasiado mayores, que ya es demasiado tarde. No es tarde. Yo siempre he tratado de buscar referencias de personas que lo han logrado antes que yo para creer que para mí también es posible. Si ellos lo lograron, ¿por qué yo no? Lamentablemente la gente siempre busca referencias de personas que no lo lograron para justificar que ellos tampoco lo van a lograr. ¿Ves cómo no se puede? Es imposible. Es importante buscar siempre modelos de personas que lo lograron. Cuéntanos o indícanos cuáles son los pasos del éxito. Bueno, el éxito es muy subjetivo, ¿eh? O sea, para mí el éxito tiene que ser muy objetivo. Tiene que ser algo muy tuyo. No puedes definir el éxito por unos cánones de la sociedad. Entonces, para mí el mayor éxito es ser tú mismo, conocerte a ti mismo y luego ser tú mismo y prosperar en eso que tú has decidido que quieres ser. Ese para mí es el mayor éxito. Y sobre todo ser libre. Ser libre de ser quien tú quieres ser, dedicarte a lo que te quieres dedicar. Y no quiere decir que estés exento de dificultades. Al contrario, tu camino probablemente sea el camino más dificultoso al principio, pero también es el que más alegrías te va a dar al final. Para mí, éxito es ser tú mismo. Bueno, ¿y usted qué nos recomienda que hagamos o que pensemos antes de irnos a dormir? Una lista de tus sueños. Yo hago 3 cosas antes de irme a dormir. Lo primero, perdono a todas las personas. Perdono y pido perdón en mi mente, ¿eh? No hace falta que sea físicamente, pero perdono y pido perdón a todas las personas. O que yo haya hecho daño en ese momento o que me hayan hecho daño. Súper importante perdonarlos porque te vas con ese rencor y te mata con el tiempo. Luego agradecer todo lo que ya tenemos porque muchas veces estamos buscando los objetivos, los sueños y todo eso y nos olvidamos de todo lo bueno que ya tenemos y es muchísimo. Y por último pienso en mis sueños. Me los imagino ya cumplido, creo esa sensación del deseo ya cumplido y al día siguiente me doy cuenta de que pasan cosas. Me dirijo hacia un lugar, hacia otro y es como que el universo te va apoyando, pero tienes que crear esa sensación, esa frecuencia positiva en tu vida para empezar a traer ciertas cosas positivas también. Y todos nos hemos dado cuenta que cuando empezamos a entrar en un bucle negativo, de repente todo se empieza a estropear a nuestro alrededor. Todo, las relaciones, el trabajo, pasan cosas malas. Cuando estás en pensamientos positivos, pasan cosas mejores. Entonces, ¿por qué no dirigir tu mente hacia lo que quieres y no hacia lo que no quieres? Cuéntanos también, Laín, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? En esta tierra. En esta tierra. El cielo. El infierno es todo lo malo que te pueda pasar y empieza en tu mente. Los pensamientos negativos te llevan al infierno por lo que hablábamos antes. Cuando entras en una espiral de negatividad, todo alrededor se empieza a estropear, eso se entra en tu infierno y lo has provocado tú. No es algo físico como te enseñaba la religión, hay un infierno y vas a caer ahí. Eso es para crear adeptos y meterte ahí dentro y engancharte ahí dentro. Yo creo en la libertad. El infierno es algo negativo que tú creas con tu mente y el cielo en la tierra es ser tú mismo, empezar a tener ese espiral positivo y empezar a traer cosas buenas. Y eso depende de nosotros totalmente, de cómo entrenemos nuestra mente. Del mismo modo que un deportista no puede tener un bíceps súper grande sin hacer repeticiones y entrenarse, pues con nuestra mente pasa lo mismo. Ser positivos es un entrenamiento, no es algo que suceda por casualidad. Bueno, y para conocer o descubrir nuestro poder personal, ¿qué podemos hacer? El poder personal es la capacidad de tomar acción y hacer que las cosas pasen y no detenerte hasta que has logrado lo que quieres. O sea, que el poder personal es la capacidad de superar obstáculos, pero sobre todo de empezar. Porque muchas personas para empezar creen que necesitan estar más preparados. Y lo que he vivido en mi corta experiencia es que nunca estás preparado, te preparas haciéndolo. Así que el poder personal es la capacidad de dar ese primer paso
para que tú seas capaz de aprender esos aprendizajes que solo los aprenderás mediante la experiencia. Así que el poder personal es la capacidad de dar ese primer paso y terminar lo que has hecho, y para dar ese primer paso te tienes que convencer, llegar a la unión del alma y mente, y sobre todo actuar y tener la certeza de que te equivocarás. Eso es súper importante, te vas a equivocar, pero en cada una de esas equivocaciones aprenderás y te harás cada vez mejor, en tu mejor versión. No para tratar de ser superior a nadie, sino para tratar de ser superior a ti cada vez. Y el progreso es lo que te da la felicidad. Claro. ¿Y qué podemos hacer para creer en nosotros mismos? Lo primero, no compararte. Porque si empiezas a compararte, siempre verás a alguien que está en un nivel superior en cualquier área de tu vida. Entonces, para creer en ti, lo primero es no compararte con nadie y empezar a compararte con tu versión anterior y tratar de mejorar solo un 1% todos los días. Si tú mejoras un 1% todos los días, al cabo de un año no es un 365%, porque es exponencial. Entonces, solamente cambios pequeños. Es pensar en grande y empezar en pequeño. Una pequeña modificación en cada uno de nuestros hábitos principales en nuestras vidas puede provocar un cambio a largo plazo bestial. Bueno, y enséñanos cómo podemos modificar nuestro futuro o el destino, que lo tenemos marcado, porque solemos decir, estaba predestinado ya que iba a pasar eso. ¿Qué podemos hacer para modificarlo? Cuando ves a personas que dices estaban predestinadas y conoces su historia, tú habrás conocido muchísimas historias aquí y te das cuenta que detrás sí que hay un punto de suerte, pero es tan pequeño, hay un trabajo detrás muy grande, normalmente, ¿no? Entonces, para poder modificar nuestro destino, primero es elegirlo. Tienes que elegir dónde te quieres ver en los siguientes 2 años, 3 años, 5 años. Y luego que tus decisiones, que tus acciones vayan encaminadas hacia ese lugar, claro, porque si no es donde está la incongruencia. Entonces, si tú dentro de 3 años quieres tener una relación de pareja, pues empieza a tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Deja de ir picoteando en todos lados y crea esa sensación y empieza a crear todo eso que tú quieres. O si quieres cambiar de trabajo, empieza a dirigirte. ¿Qué te gustaría? ¿A qué te gustaría dedicar? Y empieza a tomar acciones en esa dirección. Bueno, ¿y quién es el guionista de nuestra vida? Nosotros mismos. ¿Nosotros mismos? Sí. Muchas personas creen, hay un universo, un Dios que te dice tienes que hacer esto y estas. Yo pienso, pero además lo creo con todos los poros de mi ser, que tú eres el guionista de tu vida y que tú puedes elegir. Y que esas decisiones te van a llevar a un lugar o a otro. Es el poder definitivo, el poder de la decisión y el poder del compromiso, que es mantener esa decisión hasta el final. ¿Y qué puedo hacer para casarme con mis sueños? Casarte, pues no serles infiel, lo que te decía antes, ¿no? Cuando tú tienes un sueño siempre van a haber dificultades. Los muros son pruebas de fe, lo que significa que cuando quieres hacer algo diferente a lo que ya estás haciendo ahora, siempre vas a tener dificultades. Y cuanto más alejado esté el sueño de la situación actual, más dificultades tendrás. Pero también muchos son los llamados y muy pocos los elegidos, lo que significa que la dificultad es el llamado y como tú reacciones ante la dificultad hará que te conviertas en un elegido, que significa que tu sueño se cumpla o no. Claro. Estamos hablando con Laín García Carbo, que nos está presentando su nuevo libro, Un milagro en 90 días. Es un hombre de éxito, el libro lo recomiendo, está muy bonito. Y nos gustaría que nos dijeras, Laín, también, ¿la razón se conquista a base de batallar? Bueno, tú tienes que conquistarte, desde luego, porque claro, la razón lo que te lleva es al miedo. A lo que te han enseñado desde muy chiquitito, ¿no? Que es la limitación, el miedo, y eso es lo más lógico y lo más racional. Cualquier persona que quiera lograr algo diferente a lo que la sociedad espera de él, siempre va a ser un poco loco, ¿no? Va a ser observado por los demás, los van a señalar como raro y siempre habrá mucha gente dispuesta a decirte que nunca lo vas a poder lograr. Pero cuando escuchas la voz de tu alma y te juntas de las personas adecuadas y ves a personas de éxito que lo han logrado, entonces te empiezas a convencer de que es posible para ti. Por eso siempre digo, para tener éxito, que es lograr lo que tú quieres, tienes que llenarte los oídos de algodón y tienes que ser ciego, no ver lo que está pasando alrededor, solamente enfocarte en lo que quieres y llenarte los oídos de algodón para no escuchar la opinión de las personas ajenas, porque te van a aconsejar con toda la buena fe del mundo, pero también te van a limitar. ¿Y estamos preparados para pedir perdón? ¿Sabemos realmente lo que esa palabra significa? Cuesta mucho pedir perdón, ¿eh? Sobre todo cuando hay mucha intensidad emocional y cuando es reciente. Pero también el perdón te libera. Es lo que más me... Mira, te voy a contar una anécdota personal. Antes de escribir el primer libro de La voz de tu alma, llevaba como 10 años queriéndolo escribir y lo postergaba. Y lo escribí después de una noche que me llamó mi mejor amigo de toda la vida y me dijo, Laín, me ha acostado con tu novia. Con tu novia entonces, claro. Y me dijo, me he acostado con tu novia, he pasado esto. Y ese día lloré toda la noche
al día siguiente estaba en el peor estado emocional de mi vida, con la peor inspiración de mi vida, con lo peor. O sea, tenía todas las excusas del mundo, pero ya me había dolido lo suficiente. Y dije, ¿sabes qué? Se acabó. Estoy harto de ser una persona que no soy. Y ahora voy a escribir este libro, que me dio mucho miedo porque todos los deportistas de élite que iban a pensar de mí si escribía un libro que se llamaba La voz de tu alma o Un milagro en 90 días. Fui muy criticado al principio, pero ahora lo están leyendo muchos de mis amigos de la selección española y les está encantando. Lo que quiero decir es que tienes que pasar por ese proceso de desagradar a algunas personas a tu alrededor, ese proceso de ser criticado, pero después todo eso tiene su recompensa. Bueno, y cuéntanos también quién y cómo podemos abrir la puerta de nuestra libertad. Siendo tú mismo y dejando de intentar encajar en el molde que los demás han creado para ti. Me di cuenta, y los quiero muchísimo, pero mis padres desde el principio han intentado encajarme en un molde que es el que ellos creían que era bueno para mí. Y cuando tú quieres encajar en un molde que no es el tuyo, por mucho que lo fuerces, no vas a encajar porque no es tu molde. Entonces es importante que encuentres tu molde y que luego trates de encajar en ese, a pesar de que desagrades a algunas personas al principio. ¿Cómo podemos volvernos imparables? Imparables es que nada ni nadie te detenga, y para eso te tienes que convencer de que eso es lo que quieres y renunciar al resto de posibilidades. El problema es que la gente quiere una cosa, pero ve otras posibilidades alrededor que son más fáciles y más cómodas. Tienes que tener la capacidad de comprometerte con una cosa y eliminar el resto de posibilidades, y ahí es cuando tú te vuelves imparable. ¿Y a estas alturas qué le pides a la vida? Pues que me permita seguir haciendo lo que amo, que es escribir libros, enseñando a las personas en mis conferencias y en mis eventos, y sobre todo ser yo mismo, que por nada del mundo, yo te lo he dicho, soy muy, muy, muy amante de mi libertad personal, y eso pasa por ser yo mismo. Entonces le pido a la vida que por favor que me permita seguir siendo yo mismo y poder hacer lo que me gusta. ¿Te quieres? A mí mismo sí, ahora sí, antes no, ahora sí. Te deseo toda la suerte del mundo, que el libro sea un exitazo, porque eso será motivo de que hay mucha gente que realmente necesita de los consejos y esa manera de reflexionar después de haber leído cualquier capítulo del libro que te hace. Te lleva a reflexionar sobre qué eres tú y qué es lo que quieres y hacia dónde caminas. Muchas gracias, Justo. Millones de gracias por la oportunidad. Venga, mucha suerte. Te esperamos aquí cualquier día. Venga, un abrazo. Hasta siempre. Qué bueno es. Un milagro en 90 días. Laín García Carbo. Léanlo.